Todas las noticias y la actualidad del sector. Análisis, información e inversión. Todo en Crypto Trend. Bueno, qué alegría volver a ver un nuevo ATH en el Bitcoin. Solo quedaba prácticamente en su cruce contra el dólar. Ayer lo marcaba en su cruce contra el euro. Hoy por fin, por poco sí, pero lo ha vuelto a marcar un máximo histórico en su cruce contra el dólar BTC USD. Hemos hecho nuevo máximo histórico antes del halving, que recordar lo tenemos dentro de muy poquitos días, a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y claro, ahora la pregunta del millón es: ¿seguiremos viendo subidas por halving? Bueno, ya sabéis que yo espero, ya lo comentaba, que quizás haya ciertas correcciones antes del halving o cerca del halving, pero después, pero sí, la tendencia obviamente sigue siendo claramente alcista y ahora ya buscamos o miramos de rojo a ese nivel psicológico, nivel tan esperado de los 100K. ¿Lo conseguiremos este año? De hecho, es una pregunta que os lanzamos, os vamos leyendo. ¿Creéis que este 2024 el Bitcoin puede tocar los $100.000 por unidad? Ya veremos. Aquí, por cierto, nos podéis seguir en todas las redes sociales, @trimpromedia, donde compartimos información, formación y actualidad todos los días. Actualidad es la que os traemos aquí en el Escrito de Tendencias acerca de este ecosistema. Por lo tanto, como siempre, os traemos unas imágenes para tratar de entender cómo está la salud de este ecosistema, de este sector. Y vamos sin más dilación a compartiros ya la primera. Hemos hablado del halving, lo hemos comentado de refilón, que sí, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué es el halving? Esa reducción, ¿verdad?, de la recompensa a los mineros. Esa recompensa que le dan a los mineros por minar, va la redundancia, cada vez es menor. Cada ciclo es menor. Empezó, aquí tenemos a Apolo en grande para que lo podáis ver bien, es decir, dentro de unos días, en vez de ganar por bloque minado 6,25, van a ganar 3,125. En 2016 ganaban 12,5, en 2012 ganaban 25 y empezaron, como siempre, en 2009 ganando la friolera de 50 bitcoins de recompensa cada vez que conseguían resolver ese problema matemático y minar, en este caso, un bitcoin. Claro, cada vez es menos rentable minar bitcoins, por eso el precio del bitcoin es mayor, para que siga siendo todavía rentable minar bitcoins. Hay muchas mineras, lo veíamos, lo hemos visto también aquí, alguna vez hemos compartido ese gráfico donde está más o menos ese break-even en el precio del bitcoin para muchas mineras, que tratarán de, muchas de ellas, vender ahora mismo o tratar de minar ahora mismo mucho, porque en este impasse de tiempo hasta el halving le sigue dando ese 6,250, que es el doble, ¿no?, de lo que les van a dar dentro de unos pocos días. O sea que bueno, se va reduciendo, es un hecho histórico el halving que nos llega. Aquí podemos entender bien cómo son las recompensas que reciben. No sé si por aquí alguno de vosotros ha minado alguna vez Bitcoin, pero bueno, ahora obviamente no está tanto en manos de retail como sí en manos de grandes mineras. Algunos habréis visto las fotografías, ¿no?, esas granjas llenas de ordenadores, donde se necesita mucha, obviamente, capacidad de computación para realizar estas operaciones de minería. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Poquito a poquito nos queda ya para el halving. Fijaos, este es, hablando de los ETFs, que es un poco lo que hay detrás de estas subidas tan importantes, tan relevantes que estamos viendo en el precio del Bitcoin, y se habló mucho, sobre todo en sus inicios, del ETF de Grayscale. Vamos a poner también en grande, con este fondo blanco que vemos, la imagen, para que podáis entender cómo estos son los outflows, las salidas, ¿no?, que salían del ETF. ¿Os acordáis que al principio entraban muchos flujos en los ETFs, los principales, sobre todo BlackRock y Fidelity a la cabeza? Pero en Grayscale, por su composición, he explicado ya varias veces por qué salían, pero como esos outflows, esas salidas, han ido disminuyendo de una forma más salvaje, la tendencia es claramente bajista, hasta que prácticamente ya se han acabado. Decíamos que este hecho, cuando se agotaran estas salidas tremendas, estas ventas tremendas que estaban teniendo dentro del ETF de Grayscale, iba a ser importantísimo, y ahora ya con flujos positivos también dentro del ETF de Grayscale. Por tanto, ¿qué impacto? Esto fue muy importante porque Grayscale era uno de los más grandes, obviamente, y además lleva mucho tiempo dentro del mundo de las criptomonedas, y era muy relevante ver cómo estas salidas del ETF de Grayscale se fueran disipando, como ha pasado, y ahora ya están prácticamente todas con inflows, con entradas positivas, y sigue habiendo mucha más demanda que oferta. Es decir, están demandando más de lo que
los mineros son capaces de producir. Por lo tanto, claro, si los precios se mueven por, bueno, pues por divergencias entre oferta y demanda, en este caso la demanda está desbordando a la oferta. ¿Y esto en qué se traduce? En subidas muy fuertes, en subidas prácticamente verticales que estamos viendo en el precio del Bitcoin. Esto pasó en su día con el ETF del oro. Hemos compartido también aquí alguna vez el gráfico de la reacción que tuvo el metal precioso ante ese ETF que tuvo el oro. Bueno, pues con el Bitcoin la historia se repite, ¿no? De momento llevamos muy poquito, que se aprobaron los ETFs a principio de este año, en enero, y estamos prácticamente empezando marzo, y las subidas que hemos tenido son bestiales, son brutales. Impacto como no podía ser otra manera, que se estaba diciendo, o que se podía leer en algunos medios, que no iba a ser tan importante. Impacto bestial, brutal, de los ETFs de Bitcoin al contado. Ya existían los de futuro, ya sabéis, los importantes, los del contado. Vamos con la tercera imagen que os traemos para esta tarde, después de hablar de halving, después de hablar de los ETFs. Vamos a ponerlo también en grande, también tiene que ver, fijaos, esto es con los ETFs, y esto es tremendo. Esto es de una carta que manda BlackRock, la gestora de fondos más importante, más grande del mundo, una carta que manda a sus clientes, donde aconseja, está marcado con ese círculo naranja, dice the number, el número que sugieren, dicen 28%, es decir, fijaos cómo BlackRock, yo creo que lo que decíamos la semana pasada, que se están comportando como un criptobro, ¿no? De 18 años, me parece una exageración hablar de un 28% de asset allocation, ¿no? De diversificación de tu cartera al Bitcoin, ¿no? Habíamos visto como algunos como Fidelity estaban mandando a sus clientes carteras entre 1 y el 4%. Aquí incluso a una carta que están hablando de meter un 28%. Obviamente, si los que han metido un 28% hace unos meses han ganado mucho dinero porque el Bitcoin no ha hecho más que subir, pero en cualquier caso me sigue pareciendo realmente un número bastante alto para una cartera diversificada de un fondo de tanta reputación, ¿no? Como es BlackRock. Pero bueno, ahí tenemos, desde luego, no deja de sorprender cómo han cambiado. Por cierto, tenemos la opinión de estos grandes fondos. Ya os vaticino que para esta semana os traeremos un vídeo de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, diciendo también cosas chocantes del Bitcoin y de la moneda fiat. Ya es un spoiler alert, pero ya lo sacaremos aquí en primicia, como siempre. Vamos a por la cuarta imagen que os traemos hoy, después de ver cómo BlackRock sigue sorprendiendo. También sorprende Peter Schiff, ¿eh? Aquí tenemos, esto es la cuenta, bueno, la red social X, antiguo Twitter, ya sabéis, el famoso, conocidísimo orófilo, vamos a ponerlo en grande, orófilo Peter Schiff, y le contesta Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Le decía a Peter Schiff en tono jocoso, ¿no?, que hable de los profits antes de venderlo y antes de que sean realizados, ¿no? Y le contestaba, fijaos, Peter Schiff, muy conocido, le contestaba Nayib Bukele, ahora con pingües beneficios en su inversión en Bitcoin, que llore más fuerte, cry harder, llora más fuerte, bueno, una respuesta en tono muy irónico. Bueno, recordemos que Peter Schiff al final es una de las personas que ha estado haciendo, es una persona muy conocida, un inversor muy conocido, y una posición firme al Bitcoin. Hay otros como Warren Buffett, y al final verán por sus intereses, ¿no? Peter Schiff, obviamente, muy conocido por ser uno de los orófilos más conocidos del mundo, pues ve que el Bitcoin es una competencia, al fin y al cabo, con el oro, y por lo tanto tiene que atacar de alguna manera al oro porque compite contra él. Nosotros aquí siempre repetimos que pueden convivir el oro y el Bitcoin, como pueden convivir obviamente el Bitcoin y el dólar, pero sí, efectivamente, como reserva de valor, en este caso reserva de valor digital, creo que le va a quitar flujos, aunque también estamos viendo, por cierto, hay que decirlo, un comportamiento excepcional del oro también estas últimas sesiones, reservas de valor subiendo, y eso dice mucho. Ahí vemos a Peter Schiff. Vamos con la siguiente imagen que os traemos para hoy. Vamos a meter un concepto que es muy interesante. Esto es el interés abierto en Bitcoin. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, porque, claro, estamos viendo, y esto es muy alcista, estamos viendo cómo el interés abierto en Bitcoin, el Open Interest, ahí lo estáis viendo en máximos prácticamente históricos. El interés abierto es una métrica, vamos a explicar un poco qué significa, que afecta al mercado de los futuros. No solo los futuros del Bitcoin, los futuros de cualquier activo, y son esas posiciones, el futuro se puede cerrar en la misma sesión, pero los que se dejan abiertos, ya sea las compras o las ventas, esa suma
de los que se quedan abiertos es lo que se llama el interés abierto. Cuando no se cierran las posiciones y se va entrando y no se cierra, se va manteniendo esas posiciones, se entiende como una métrica, sobre todo si va subiendo ese interés abierto, esa suma de interés abierto, que no se va cerrando y se sigue comprando, entiendo en este caso, y no se va cerrando, ese interés abierto va creciendo, se considera una métrica muy alcista, digamos, como indicaba también esa posible continuación alcista de la tendencia del Bitcoin. Por lo tanto, es una métrica que siempre, eso sí, para los futuros, no para el contado, siempre hay que analizar el interés abierto, en este caso para el Bitcoin. Y la última imagen, la sexta hoy, que os traemos para hoy, es explicando un poco cómo funciona esto del interés abierto. O sea, que viene correlacionado con el gráfico que acabamos de ver. El anterior es el gráfico, como vemos, la tendencia alcista del gráfico, y esto es cómo funciona el interés abierto. Mirad, vamos a ponerlo otra vez en grande para que lo veáis. Algunas veces hemos explicado aquí cómo funcionan también la correlación entre altcoin, Bitcoin y la dependencia. Fijaos aquí cómo tenemos el precio. Fijaos, si el precio es creciente, el volumen es creciente y el interés abierto es creciente, el sentimiento del mercado es alcista. Lo mismo con, mira, el precio creciente, volumen decreciente, interés abierto decreciente, el sentimiento del mercado obviamente es bajista. Cuando el precio es bajista, cae, están cortos y tenemos creciente y creciente, tanto el volumen como el interés abierto, obviamente la tendencia, que es bajista, continuará. Es una medida de fortaleza de tendencia. Y cuando cae, pero al revés, el volumen y el interés abierto son decrecientes, pues es alcista. Aquí explicamos muy bien cómo funciona en este caso el interés abierto, cómo hay que leerlo, porque es una métrica, insisto, que os recomendamos que miréis, analicéis, porque para el Bitcoin y otros futuros obviamente funciona muy bien. Y hablando de mercados, creo que es buen momento, está José en el set esperándonos para seguir con más que mercados. Vamos al set.